Bueno, Yami, ¿nos querés contar un poco más sobre vos? ¿A qué te dedicás? ¿Dónde estás ahora? Hola, bueno chicos, ¿cómo están? Yo soy Yamile, soy cordobesa, vivo en Buenos Aires, soy abogada, trabajo haciendo ciudadanías italianas, creo, porque bueno, estamos en una época complicada, pero no, sí hago ciudadanías italianas, también trabajo en un sindicato en Argentina, en un gremio, viví un tiempo en Italia y bueno, nada, Perfecto. entre Y otras cosas. muy bien, muy bien. ¿Y por qué decidiste empezar a estudiar italiano y cuáles eran tus objetivos con el idioma? Principalmente porque cuando viví en Italia no sabía decir nada. Uno pensaría que va a Italia y como tiene un idioma parecido, vamos a poder comunicarnos y no es así. O al menos no al nivel que uno necesita para por ahí hacer los trámites que yo iba a hacer, porque yo fui a hacer la ciudadanía allá y a vivir una experiencia que la verdad se truncó bastante por el simple hecho de no poder comunicarme. Y ese fue el principal motivo. Después porque justamente como hago ciudadanías italianas, trabajo con un abogado italiano, que si bien él habla en español, hay muchas cosas que se me facilitan sabiendo el idioma, o sea que por motivo laboral también. Y después realmente me da mucha vergüenza tener la ciudadanía y no saber el idioma. Muchísima vergüenza. Entonces, son motivos laborales, culturales, me gusta aprender cosas y Excelente. sobre todo por esto de que sentía que me faltaba, mi experiencia no había sido completa y me daba un poquito de angustia eso. Está muy bien, está muy Ya bien. habiendo vuelto, ¿no es cierto? Pero sí, obvio, es como uno se va Nunca es sintiendo. tarde. Obvio, totalmente. Y cuando decidiste que querías empezar a estudiar italiano, ¿por qué buscaste una metodología más personalizada y no, por ejemplo, clases grupales? ¿Y aunque querías evitar de otros tipos de metodologías? Yo estudié idiomas como mucha gente, tanto en el colegio como, o sea, inglés puntualmente, como en academias, y yo nunca sentí un progreso real. No quiere decir que yo no me pueda comunicar en inglés. De hecho, cuando estuve en Italia me comuniqué mucho más en inglés porque tenía una vecina francesa que hablaba muy bien en inglés y ahora es mi amiga y habla perfecto en español. De repente tenemos otra relación por el simple hecho de que ella se comunica perfecto en mi idioma y el otro idioma no era de ninguna de las dos. Entonces eso me hizo pensar justamente que no era posible seguir, o sea, tratar de estudiar para mí, que trabajo mucho y que hago varias cosas, estudiar de una manera tradicional como ya había intentado con otros idiomas, porque cuando empecé a practicar con mi amiga todos los días, hablando nomás, había avanzado muchísimo más y ella me corregía, como también es un poco profe de inglés, al menos para los franceses, sentía como que lo que ofrecían los cursos tradicionales no tenía nada que ver con la forma de aprender que a mí me había servido más, digamos, que yo había podido aprovechar de otra manera. Realmente mejoré mucho el inglés en Italia, cosa que también un poco de vergüenza me da. Y cuando volví dije, no, bueno, quiero estudiar el idioma, pero ya sé que con una sola inmersión yo no voy a poder porque quiero hablarlo de manera correcta. Eso básicamente, es por lo Perfecto. cual. Porque no sentía que los métodos tradicionales que de ir a la escuelita o al lugar de italiano con clases de a muchas personas me vaya a servir como tener contacto con una persona italiana, que en este caso es Lore, y con una persona que constantemente me esté dando directivas de cómo hablar mejor Claro. eh, uno a Totalmente. uno. Eso Perfecto, básicamente. perfecto. ¿Y en qué sentís que te sirvió el programa y cuáles son los resultados que ves ahora? Y la verdad que el programa me hizo que pueda expresarme porque estuve 7 meses allá. Yo sé que mi experiencia es diferente a la de mucha gente porque yo estaba rodeada de argentinos y tenía esta presencia muy fuerte del idioma inglés, entonces no tenía la necesidad para ahí tanto de hablar. Quizás lo usé más como un Duolingo porque iba al súper y era mi lugar donde yo podía ver todas las cosas en italiano, iba a la comuna que no fui tantas veces y todo lo hacía sin conectar. No sé cómo decir, como que yo sabía todas las Sí. palabras y sabía las expresiones, pero no podía armar una frase completa. Y eso decía, pero ¿cómo? Está bien, mi experiencia no es la del resto que por ahí va, trabaja y lo aprende. Yo no fui a trabajar a Italia, trabajaba desde, ¿sabes? Para Argentina. Ujú. Entonces necesitaba poder expresarme básicamente y siento que el programa este me dio la posibilidad de hablar con el vocabulario que yo ya traía quizás y ampliarlo. Eso, esa es la respuesta. Excelente, Perfecto. Sí. muy bien. Y bueno, cuando buscaste información sobre el programa y te interesó, ¿qué dudas te surgieron antes de entrar? La verdad, yo empecé, lo conocí por Instagram,
supongo que me habrá salido alguna publicación, y me interesaba el hecho de que puntualmente Agus había hecho en ese momento una historia que decía que si sos profesional y querés como aprender el italiano para trabajar y para desarrollarte en tu industria, sería bueno que tengas un programa personalizado y como acotado a lo que necesitas dentro del marco de la gramática, ¿no es cierto?, real italiana. Porque también hay como cursos no sé, de italiano para viaje, italiano para ciudadanía. No me servía, o sea, yo quería realmente ya hablar el idioma bien, normal. Entonces, eso era, básicamente. Y las dudas que me surgieron era cómo sería posible, digamos, ¿En qué uno dudaba de mí, consistía? pero dudaba de estudiar, claro, dudaba de poder estudiar sola. Eso. Excelente. Por tiempo. Claro. Sí. ¿Y sentís que el programa cumplió tus expectativas? Sí, porque siento que yo realmente puse un compromiso de mi parte, desde el punto de vista tanto, podemos decir económico, porque bueno, es una inversión, entonces yo considero que si yo no seguía con lo mío, la inversión que había hecho económica, que en este momento la verdad no era un problema ni una prioridad, pero sí como que uno, la verdad que cuando paga el gimnasio y quiere ir. Total. Entonces en eso digo, bueno, si hago una cosa gratuita no lo voy a seguir. O sea, lo tengo que decir porque para mí es fundamental. Después, desde el punto de vista, eso era como antes de conocerlos, ¿no es cierto? Claro. Como decir, bueno, si no pago, no lo voy a hacer. Después cuando los conocí, porque ya tuve un lazo con ustedes distinto, ya como que sentía que les debía a ustedes estudiar y mejorar, que eso también, cuando uno no lo hace por uno mismo, lo tiene que hacer por otro, bueno, son todas excusas para estudiar, ¿no? Y la verdad ustedes son muy cálidos los dos, y han estado en momentos que por ahí no eran tanto de estudios, sino de un consejo sobre Italia, que me encantó. Y después creo que porque todo lo que es, los videos de Agus tienen una calidad impresionante. Yo no puedo creer que no se trabe y que diga todo perfecto, hermoso, estoy con esto. El libro es buenísimo, el libro me parece hermoso. Mucho mejor que el Plida, que no conecto con el Plida. O sea, lo hice más o menos, pero no conecto. Esa es la verdad, y es más como actual, es más lindo. Y después, bueno, las clases 1 a 1 con Lore son fantásticas porque en un momento yo le dije, no sé de qué hablar, si bien hablo mucho, no sé qué tema elegir, y buscamos una solución que tiene que ver con mi vida cotidiana, que veo mucho en YouTube. Entonces buscamos a lo último, ya en los temas de elección, buscábamos videos que me interesen y yo se los contaba y ampliaba, y me parecía fascinante que he encontrado algo que a mí realmente me sirve y me guste y lo puedo incorporar a mi vida. Y después, bueno, los foros y todas esas cosas son re lindos. Conocí gente cuando los vi, me encantó. Cuando nos vimos en vivo, me encantó. Qué bueno, qué bueno. Es como decís vos, es ir adaptándose un poco a lo que el alumno va necesitando y también lo que le gusta. O sea, tiene que ser un proceso en el que vos te divertís, la pasás bien. Obviamente está por lo que puede ser la exigencia, el tiempo, el esfuerzo que uno le dedica, totalmente. Pero tiene que ser un proceso que vos lo disfrutes. O sea, que no sea me tengo que conectar a la clase, tengo que hacer esto. Que sea algo que vos le veas un resultado, que digas, ay, qué bueno que hice esto, entonces ahora puedo hablar, puedo hacer esto, me puedo comunicar mejor. Así que, total, excelente. El progreso fue muy, muy visible para mí. O sea, yo dije, de pasar a no poder armar una frase coherente. A ver, obviamente que podía armar frases simples, pero yo me expreso mucho, hablo mucho, entonces como que no podía, no me cansaba con eso. De pasar a por ahí decir algo, no sé, más simple, pasar a tener una forma de conversar. Y cuando fui a Italia, en el medio del proceso, me di cuenta, porque volví a ir y digo, gracias chicos, eso. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué consejo justamente le darías a una persona que está pensando en venir a Italia capaz para estudiar o para trabajar y está en duda de si aprender el idioma o no? No, por favor que lo haga. Lo haga porque realmente, no sé cómo decir, uno llega ahí y encima que no entiende nada de lo que tiene que hacer a nivel administrativo, no entendés lo que te dicen, o sea, sí, no es que no entendés, pero te perdés un montón de cosas. O sea, yo después me di cuenta, ejemplo práctico, porque tengo para dar los 2 ejemplos. O 3 en realidad. Yo fui una vez de visita, no entendí nada, porque no estaba conectado con el idioma, no tenía idea. Fuimos habiendo visto para ir a vivir a Italia algunas cosas, ¿no? Entendía, pero más o menos. Encima me fui al sur de Italia, en el principio en Calabria, que ni siquiera hablan en italiano puro, hablan con mucho dialecto y una tonada medio rara. Después me fui al norte, que ya fue un poco más fácil.
me perdí un montón de cosas, estoy segura. Yo quería para ahí expresarme y le pedí a mi prima, che, redactame este mail porque no sé cómo hacerlo. Claro. Y después cuando volví, ya estando en la mitad del programa, y fui a la posta italiana, que es como un dolor de cabeza, en algunos sentidos, y era como, ay, es mucho más fácil esto, ¿sabes? Hablar, la gente te atiende mejor. Por favor, estudien, o sea, se lo digo a mis clientes. Si vas a ir a Italia, mínimamente saber el idioma, trata de mostrarles que querés comunicarte, porque si no nadie te va a creer que querés vivir ahí. Total. Y la gente se siente mal, la gente que te está haciendo un trámite, vos no te esfuerces. Es como también lo que decís vos, ¿no? El ser un poco más autónomos. El hecho de poder ir, no solamente en sí, en tu trabajo o en la universidad, en el día a día, el no tener que estar dependiendo ni de la plataforma, ni del traductor, ni de la otra persona y poder manejarte como uno se maneja todos los días, capaz en Argentina, que no dependés de nadie para ir a comprar algo, ni para preguntar, ni para llamar a ningún lado. Eso también te hace sentir mejor. Yo creo que como persona te da mucha más confianza, te sentís más independiente y eso también hace un poco la calidad de vida que uno lleva en el lugar en el que esté. Así que sí, es como decís vos, es para uno sentirse mejor también. Pasar de, por ejemplo, ir a la cola del súper, de esas maquinitas que puedes poner otro idioma, no sé qué, a pasar a hablar realmente con el cajero, es una pavada, pero como que al principio decís, no, yo ni lo intento. Pobre persona, ni intento, claro, voy a la otra máquina, no vamos a sufrir a nadie y ya está, no sufro yo tampoco. Y después ya podés ir y si hay un montón de gente, o sea, porque es como una locura. Pero bueno, el italiano se entiende, yo no estoy diciendo que no, claramente, pero el tema es cuando lo querés hablar. Es que sí. Hablas como un mono. Es que sí, porque la base lingüística es similar, es lo que vemos ahora en el mero encuentro, o sea, eso nos permite de todas formas entender algo, si lees sobre todo algo escrito, se entiende. Ahora, de ahí el poder vos expresarte, necesitas las estructuras. Una cosa es entender por asociaciones, porque algo es similar, y otra cosa es saber cómo armar la frase. Y eso requiere estudio. Si uno lo quiere hacer al menos de forma correcta, requiere estudio. Es muy difícil que te alcance solamente el leer, capaz, o el escuchar, porque eso no lo demuestra, no te explica el porqué, o sea, de lo que estás escuchando o de lo que estás leyendo. Así que sí, totalmente. Sí. Efectivamente hay que estudiar. Claro. Para mí. Y Yami, ¿qué le dirías a una persona que está pensando en entrar a Italiano 360? Y la verdad que mi experiencia fue y es positiva, porque digo, quizás ya terminé el curso, todo, pero la verdad que la calidad con la que estaban hechas las cosas, la plataforma de estudio, el libro, simplemente eso ya suma muchísimo, pues si no te tenés que ir al PIDA, que es bastante feo. O sea, también, pero como complemento, como total. diferente. Sí, depende del objetivo que tenga cada uno. Ya solamente por eso, obviamente que en el sentido de que prefiero aprender así, después ir al PLIA diciendo, che, no odio el italiano. Es que solamente es raro. Sí. Es raro este libro. Es como que creo que el de ustedes es más actual, más lindo, más como más cotidiano quizás. Y el otro es algo estándar que tenés que estudiar sí o sí. Muy bien, querés rendir el idioma, rendir el examen del idioma, lo vas a tener que hacer. Pero es como mucho más lindo iniciar con el de ustedes y después ir al PLIA a terminar lo que ya aprendiste, ¿no es cierto? Eso es lo que yo siento. Eso desde el punto de vista del material. Después, y bueno, obviamente todas las actualizaciones que van subiendo en Discord son buenísimas, re lindo, hasta cosas actuales, por ejemplo, no sé, el Harry Potter, cuando uno lo trata de leer en italiano, no tiene nada que ver con lo que conocemos porque los nombres cambian y Lore se tomó, o sea, no sé si fue quién fue, pero se tomó el trabajo de hacer como el vocabulario de Harry Potter en italiano, me pareció fantástico. Lo valoré mucho, es una pavada, pero lo valoré mucho. Y después, desde el punto de vista humano, bueno, los chicos son geniales, Agus explica hermoso, Lore, las conversaciones son súper entretenidas, la hora se pasa volando, el progreso es muy, muy rápido, o sea, ya no sentís que es una tortura aprender un idioma, porque muchos nos traumamos con aprendiendo idiomas. Sí. Después, encima, la verdad que, no sé, hemos tenido problemas de horario y lo solucionamos rápido, no sé, cosas que son humanas y hacen a la experiencia. Y además que son excelentes profesionales, por supuesto, o sea, yo les diría que sí, a mí me encantó, yo le pasé bien. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que nos alegra un montón que veas los resultados, pero sobre todo eso, que hayas disfrutado el proceso, que lo hayas pasado bien, que te hayas divertido, que te haya también dado más curiosidad de decir, bueno, a ver, quiero aprender más, me gusta, me interesa, tengo ganas de ir a Italia, ponerlo en práctica. Porque ese es el objetivo, al fin y al cabo.
O sea, que le busquemos un uso práctico a lo que es el idioma. No es que uno lo aprende para aprenderlo, aprende para comunicarse, para tener experiencias. Entonces, la verdad es que nos alegra un montón y obviamente fue un placer, esto seguramente de parte de los dos, trabajar con personas como vos, que también súper cálidas, humanas, que siempre están ahí tratando de esforzarte con el tiempo que uno puede, pero siempre tratando de cumplir. Así que la verdad también un placer para nosotros trabajar con alumnos como vos, la verdad. Ay, pero gracias, qué lindo. Me pasa también que no solamente yo vi el progreso, porque obvio uno sabe cuando nada, le falta de esto, le falta de aquello, sino que, por ejemplo, el abogado con el que trabajo, que es italiano nativo, es italiano, siempre me dice, o sea, vos en 2 meses hablabas muchísimo mejor que algunas personas que viven en Italia hace muchos años, con las que yo trabajo, pero claro, quizás esas personas, siento yo, ¿no? Sí. No estudiaron la gramática, entonces por ahí hablan como habla el local o como sienten que el local habla, eso es peor. No sé, hay muchas dobles, o sea, por ejemplo, de esto. Bueno, Sí. tienes que hacer la pausa. Quizás una persona que hable rápido no la hace, o una persona del sur la marca más que, no sé, no importa. Sí. Pero digo, la verdad que hay que estudiar el estándar, pienso yo. Entonces él me decía eso, como que notaba mucho mi progreso, que yo por ahí le mandaba un audio completo en italiano y me decía, yo no puedo creer que en 3 meses hables así. Bueno, obviamente después mejoré y pude hablar otras cosas. Y después también esa sensación de satisfacción que uno tiene cuando hace algo, cuando estudia algo y lo hace por uno, más allá de, yo no necesito hablar en italiano con él, lo hago porque quiero. Claro. Él habla perfecto en español y siento que me perdí muchas cosas en Italia por no saber el idioma, muchas. No me arrepiento porque fue lo que yo decidí en el momento, pero no lo volvería a hacer así. Pero, o sea, priorizaría aprender el idioma a quizás, no sé, estar más tranquila con otras situaciones, con otras cosas. Si hubiese aprendido el idioma, hubiese podido alquilar por mí misma y no hubiese tenido un problema que tuve por confiar eso en otra persona. Hubiese podido hablar con la persona del local y decirle, quiero alquilar de esta forma para tener esto, para poder hacer esto y esto. No lo pude, y me sentí soberbia de haber ido a otro país a instalarme sin saber el idioma. Es mi punto de vista, así que... Bien, muy bien. Bueno, gracias por... comprometer el aprendizaje. Total, hay que comprometerse. Vale. Pero bueno, los resultados llegan. Es como decís vos, es cuestión de que uno se ponga, dedique tiempo y todo, porque no nada es magia. Pero yo creo que si uno está bien acompañado y tiene ganas y todo, los resultados llegan. Es cuestión de tiempo. Sí. Totalmente. Además los locales no te corrigen. Nadie te dice, che, estás hablando horrible. Nadie te dice, en cambio ustedes, cuando conversábamos, me decían, esto se dice así, bueno, era un espacio de aprendizaje. Uno cuando ve a otro que está hablando en español, no le corrige constantemente lo que dice, porque es molesto. Claro. Nada más lo importante es hacerte entender. Al otro le importa entenderte nada más. Pero sí, obvio, tener un espacio en el que uno se puede equivocar y también que uno se sienta cómodo con eso, porque también pasa eso, ¿no? Por ahí es como que vos decís, sí, tengo clases, pero no sé, cuando me equivoco me frustro porque me corrigen de este modo o del otro. Entonces, el poder también tener ese espacio para sentirte cómodo, decir, bueno, yo acá estoy aprendiendo y errores voy a cometer y los cometimos todos, y está bien, es necesario, pero sí, concuerdo. Bueno, gracias, Yami, por compartir tu experiencia, estoy segura que le va a servir a un montón de gente. Y bueno, vamos a seguir entonces. Muy bien, a seguir profundizando. Yo me encantó y bueno, seguimos en contacto porque sí, se hace esto. Aparte los conozco en persona. Si vuelvo a Italia, sí, obvio.